Muy buenas tardes, alumnos y alumnas de Historia de México. Ya me conocen, soy el maestro Eusebio Solís García. Hoy les voy a contar sobre los temas desde 1982 hasta el año 2025, que es un periodo de 43 años en la historia de nuestra nación, donde voy a empezar con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Él toma el poder después de José López Portillo, el cual platicé en el video anterior. Pues México pasó por una de las peores crisis económicas, la cual fue por el precio del petróleo, la devaluación de la moneda nacional. Miguel de la Madrid tomó el poder con un país pues en crisis, donde se implementó una teoría que se llamó el neoliberalismo. Neoliberalismo en la cuestión económica es que ya empresas ya adquirían instituciones de gobierno, que eso después se le daría el nombre de privatización. A Miguel de la Madrid le tocaron varias situaciones de una explosión allá en el Estado de México, en San Juanico, donde explotó una refinería de Pemex y fue una tragedia donde hubo muchos muertos. Luego, el 19 de septiembre es una fecha que coincide tanto en el año 1985 como en el 2017, donde en 1985 a las 7:19 de la mañana tembló en Michoacán, que fue el epicentro donde toda la onda expansiva pegó en lo que es hoy la Ciudad de México, que fue una de las peores tragedias que ha acontecido en nuestro país, donde existieron más de 3,000 muertos, personas que nunca encontraron, y de ahí México se levantó de las ruinas, de ahí se crea lo que es Protección Civil y un grupo de búsqueda que conocemos que son los topos. Luego pasa lo del Segundo Mundial de Fútbol organizado en México y ya después de ahí pues se empezó a caer la moneda. Entra al poder Carlos Salinas de Gortari, ganó de una manera muy polémica. Hubo un fraude electoral donde dicen que se cayó el sistema, que ya había ganado el PRD, otro partido político, y ganó el PRI y se causó polémica. Él toma el poder, se crea desde su sexenio el IFE, ahora conocido como INE, la institución electoral que regula no solamente tu credencial de elector, sino las votaciones, los debates, los requisitos para puestos de gobierno, desde regidores, alcaldes, gobernadores y presidente o presidenta de nuestros Estados Unidos mexicanos. Se crea programas de sociedad que se llamaba Solidaridad para ayudar a la gente con pintura, despensas. Después de ahí, desde 1992, las monedas que utilizamos están en circulación. Ya no hicieron monedas de oro, de plata y de cobre, y se le quitaron los famosos tres ceros para evitar otra devaluación, para pasar a los nuevos pesos, que ahora son las monedas y billetes que conocemos actualmente. Luego, antes de que terminara el sexenio, se crea algo que se llama el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el famoso NAFTA en inglés, o Telecan, donde Estados Unidos, México y Canadá tienen un tratado de libre comercio, pero no es como la Unión Europea, que la Unión Europea para esos años se estaban uniendo la mayoría de los países del viejo continente, que es Europa, nada más que la diferencia que en el Tratado de Libre Comercio de nuestro país, pues no hay una libertad de tránsito, como en la Unión Europea, que puedes transitar por los países afiliados sin solicitud de visa o pasaporte. Y aparte la Unión Europea cuenta con su propia moneda, que es el euro. Y ahorita son arriba de 30 países afiliados. Luego sucede que se crea el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, manifestándose en contra de ese Tratado de Libre Comercio, porque defendían las ideas de Emiliano Zapata, el cual pues, fue un personaje de la revolución que defendía a los campesinos. Luego, antes de que dejara el sexenio Carlos Salinas de Gortari, surge una figura que fue Luis Donaldo Colosio Murrieta, que todos lo mencionamos. Él era candidato del PRI para la presidencia de nuestra nación. Él dio un discurso en el Monumento a la Revolución y 2 semanas después fue asesinado en Tijuana, que se maneja que fue un complot, que le dieron 2 disparos en la cabeza y en el abdomen, que horas después falleció, un 23 de marzo de 1994, y se manejan muchas conspiraciones. Después de ahí ponen a un candidato emergente,
el cual después iba a ser presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León. Entra al poder en 1994 y pasan varias crisis, que a esas crisis se le llamaron efecto dragón porque pegó en China y efecto tequila que nos pegó una crisis en nuestro país. Y el famoso error de diciembre, que pues pasó en diciembre esa crisis y ya después de ahí ya mucha gente pues empezó a votar por el PAN, donde primero 71 años del gobierno de nuestro país fueron gobernados por el PRI y luego entra el cambio con el gobierno de Vicente Fox Quesada, que él es el primer presidente de nuestra nación fuera del Partido Revolucionario Institucional, se crean programas sociales del Seguro Popular, en Estados Unidos acontece lo de las caídas de las Torres Gemelas, que ¿qué tiene que ver con nuestro país? Pues las políticas migratorias se pusieron más estrictas, tanto en vuelos como en la cuestión terrestre, y luego ya la gente votó de nuevo por el PAN, por Felipe Calderón Hinojosa. Ahí se da por primera vez el famoso voto por voto, casilla por casilla, donde Andrés Manuel López Obrador pues contendió por la presidencia y él no estaba ahí conforme con el resultado y se solicitó un recuento de los votos y se tardaron bastante tiempo y como fue una de las elecciones más reñidas, pues se le dio la constancia de que ganó Felipe Calderón Hinojosa, donde con su sexenio se le llamó el sexenio de la muerte, porque fue donde existió la lucha contra el crimen organizado, hubo más muertos que la Revolución Mexicana, pegó una pandemia que conocimos como la influenza, que duró menos el cerco sanitario que lo que vivimos con el COVID-19. La gente dijo, pues vamos a regresar, votaron por el PRI, igual. El que siguió fue Enrique Peña Nieto, último presidente del PRI, porque regresa a este partido del 2012-2018, donde se dan muchas situaciones. Por ejemplo, las reformas. Reforma significa cambio a la cuestión de la electricidad, de que Pemex ya no puede ser pues exclusivamente pues el que distribuye el combustible, la educativa, la alimenticia. Por eso los alimentos que consumimos tienen un letrero de que tiene exceso de calorías, exceso de azúcar, o sea, muchas reformas, las comunicaciones, de que el internet, de que tiene que llegar a todas partes, o sea, hubo muchos cambios. Y Andrés Manuel López Obrador se quejó de que le habían robado. Luego, la gente dijo, en el 2018, pues van a hacer votaciones. Y entra al poder Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional, que todos conocemos como Morena, y empieza a ver todo lo que vemos, ayudas a las personas mayores, reformas energéticas, que la construcción del Tren Maya, del aeropuerto de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles. Y como lo mencioné, cuando fue el temblor del 19 de septiembre en el 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues hubo menos muertos que en lo que viene siendo el temblor de 1985, que hay películas, una de ellas se llama 7/19 o México se levanta en tierra, o sea, hay muchas películas. Y ahí es donde surge la figura de la perrita Frida y es donde pues uno de los edificios era un colegio donde hubo niños que fallecieron. Luego, me retacho con un dato que se me pasó de Felipe Calderón, fue donde aconteció lo de la guardería ABC, que se incendió, fallecieron más de 50 niños que apenas en este año aprendieron a una de las dueñas de esa guardería y donde surge la figura de un señor que con su camioneta no le importó dañarla para hacer un boquete y poder sacar a los niños que sobrevivieron. Regresando con Andrés Manuel López Obrador, entre el tercer partido político a gobernar nuestro país, como les venía mencionando, pues él manejó el plan de austeridad que todos conocemos, que todos estamos viviendo. La casa oficial de Los Pinos, donde antes vivían los presidentes, la transformó en museo, porque Los Pinos vivieron los presidentes desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto. Los Pinos era un rancho, ya después fue una residencia. Luego, pues entrando en Manuel López Obrador, él por primera vez hace que voten para saber si el pueblo está satisfecho con su gobierno, que fueron unas votaciones extraordinarias y luego
entra al poder la presidenta actual, que conocemos, Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene el rango de doctorado, primera mujer del Poder Ejecutivo que gobierna los Estados Unidos mexicanos después de 200 años, desde Guadalupe Victoria, y jefa del ejército mexicano. Y en esta ocasión se hizo votaciones por el Poder Judicial. Recuerden que nuestra nación tiene tres poderes: el Ejecutivo, la presidenta. Legislativo, también se votan por diputados y senadores, que legislan y aprueban y desaprueban leyes, que tiene que ver mucho con su carrera. Y ahora el Poder Judicial, los magistrados, tanto de México como de todos los estados. Ya ven que hubo una situación de que si conocía a los magistrados, de que te ponían números, que ibas a las casillas. Y con este video termino de contarles brevemente 43 años, que en los videos que he platicado, la historia de nuestro país han pasado por crisis económicas, sociales, culturales, territoriales, y que la materia de historia de México, como lo digo, si no conozco mi entorno, no conozco el por qué suceden las cosas. Por mi parte sería todo y estoy ante cualquier situación y